Una niña huérfana, pequeña y temblorosa, tocó la puerta de un millonario conocido por su frialdad, hasta que un gesto inesperado de ese hombre comenzó a cambiar el rumbo de dos vidas. Antes de compartir este relato de soledad y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La noche se había cerrado sobre la ciudad como una manta pesada, húmeda y helada. La lluvia no caía, azotaba. Las luces de los postes dibujaban charcos que parecían espejos rotos. Frente a la mansión Montalvo, una colina de vidrio, mármol y orgullo, una niña de 11 años, con el cabello pegado al rostro y una mochila desteñida colgando de un hombro, levantó los nudillos y golpeó la puerta blindada. Toc, toc, toc. Por favor, murmuró, la voz hecha hilo. Solo necesito hablar con él. Dentro, el eco quedó atrapado en un vestíbulo que olía a madera de nogal y a perfumes caros. Una cámara giró, enfocando esos ojos grandes y asustados. A los segundos, la puerta se entreabrió y apareció el guardia, corpulento, impermeable negro, linterna en mano. Aquí no damos limosnas, niña, gruñó. Lárgate. La niña tragó saliva. Se llamaba Lucía y había caminado casi 3 horas desde el hogar donde, decían, a los que no tienen apellido los salva la suerte. La suerte no había pasado por ella. La luz de la linterna le cortó la cara en dos. No vengo por limosna, balbuceó. Vengo a ver al señor Adrián Montalvo. El guardia soltó una carcajada breve. ¿Tú? ¿Al señor Montalvo? ¿Para qué? Para devolverle algo que es suyo y pedirle algo que es mío. El hombre iba a cerrar, pero se asomó un segundo guardia. Detrás, un vestíbulo con columnas y una escalera ancha, silenciosa. El segundo, menos hosco, la observó con curiosidad, hasta que una voz cayó desde la planta alta, limpia y metálica. ¿Qué ocurre? Preguntó Adrián Montalvo, el dueño de todo eso. ¿Por qué tanto ruido? Fue bajando con ese aire de quien no pisa, sino que manda. Traje oscuro, reloj de platino, mirada que había aprendido a convertir personas en números. Al verlo, Lucía sintió un pinchazo en el pecho, en su mochila latía una verdad que no sabía si era un regalo o una sentencia. Señor, informó el guardia, una niña de la calle pidiendo verlo. Dice que trae algo suyo. Montalvo se detuvo a mitad de las escaleras. El silencio se tensó. 5 minutos, dijo con frialdad. Aquí, en la entrada. Y luego llévenla a donde deba estar, lejos. Lucía dio un paso dentro. El mármol estaba tibio y eso le pareció el lujo más grande de la noche. Los guardias se hicieron a un lado, aunque uno mantuvo la mano cerca del comunicador. La niña alzó la mirada. Señor Montalvo, dijo, clavándole los ojos con una determinación que no sabía que tenía. Yo no tengo nada de la calle. Tengo una promesa. Él arqueó una ceja. Las promesas suelen costar caro, respondió. ¿Qué traes? Lucía abrió la mochila con dedos entumecidos. Sacó una caja de lata, abollada y cuidada como un tesoro. La acercó, y un detalle en la superficie hizo que el hombre avanzara 2 escalones, sin darse cuenta, un escudo grabado con una M estilizada y una rosa detrás. Era el viejo emblema de los Montalvo, uno que ya no usaba en celebraciones públicas, pero que aún flotaba sobre las historias de su infancia. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz se volvió una cuerda tirante. Me lo dieron para usted, respondió Lucía. Mi mamá dijo que cuando la lluvia dejara de ser soportable, tocara su puerta. El primer guardia soltó un resoplido, molesto. Niña, bájate de ese cuento, escupió. ¿Qué madre? La mía, replicó ella, con un hilo de fuego en los ojos. La que me enseñó a no pedir lo que no es mío, pero a reclamar lo que sí. Montalvo hizo un gesto con los dedos. El guardia cayó. Subió el último escalón que lo separaba del vestíbulo y, por primera vez, miró a Lucía como se mira algo que podría tener bordes afilados. Extendió la mano. Lucía dudó, luego entregó la caja. La tapa crujió. Dentro había un pañuelo de lino, amarillento por los años, y una fotografía protegida por plástico. Montalvo la tomó, y su expresión, por un instante, se quebró, casi imperceptible. La foto mostraba a una mujer joven, de sonrisa triste, sentada en un banco de plaza, sosteniendo a una niña pequeña.
Detrás de la mujer, apoyando una mano en su hombro, estaba un adolescente de ojos obstinados. Él. 2 décadas atrás. Esto es imposible, susurró. Lucía notó la grieta en su voz. No entendía la imagen completa, pero sí la vibración en el aire, ese cambio de corriente cuando alguien recuerda un nombre que no pronuncia hace años. Mi mamá me enseñó a cuidar esto, dijo. Me dijo que cuando fuera lo bastante fuerte, viniera aquí. Dijo que usted sabría qué hacer. El segundo guardia miró a su jefe, esperando instrucciones. Montalvo volvió a guardar la foto. Desdobló el pañuelo, en una esquina, bordado con hilo rojo, AM y VR. Un peine de plata diminuto cayó al suelo con un tintineo. ¿Cómo se llamaba tu madre? Preguntó él, buscando control en su tono. Valeria, respondió Lucía. Valeria Ríos. La mención del apellido fue como un vaso cayendo en un salón silencioso. Los ojos de Montalvo se volvieron un espejo. Apretó la mandíbula. El primer guardia, impaciente, dio un paso. Señor, con todo respeto, esto claramente es una trampa. Traen a esta chica para. Basta. La voz de Montalvo cortó el aire. Luego, más bajo. Nadie le levanta la voz mientras esté bajo mi techo. La injusticia se había mostrado hacía minutos, nadie la creía, nadie le daría tiempo. Pero en ese instante, la balanza osciló. Lucía respiró un poco mejor. No era amabilidad, era atención, y a veces eso salvaba más que la caridad. ¿Qué quieres de mí? Preguntó él, guardando la caja con torpeza, como si pesara más que el mármol de su mansión. Lucía tragó saliva. Solo, una oportunidad. Un lugar seguro por esta noche, susurró. Y, que escuche algo que mamá me pidió que le dijera. Lo tengo escrito, sacó un papel húmedo, cuidadosamente envuelto en plástico. Dice que cuando veas la rosa, recuerdes la promesa. La frase golpeó a Montalvo en un sitio sin nombre. La promesa. En su memoria, una lluvia distinta, años atrás, un banco de plaza, una conversación que se había archivado debajo de 1000 contratos. El millonario giró el rostro, apenas. Cuando volvió a mirar a la niña, algo había cambiado, no era ternura, era temor a lo que estaba a punto de entender. Te quedarás, dijo finalmente. Esta noche, al menos. Pero aquí nadie miente. Si descubro que esto es un montaje, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Lucía asintió. La piel de las manos, morada por el frío, temblaba. Gracias, dijo. No le voy a fallar. El segundo guardia llamó discretamente a Elena, la ama de llaves. Una mujer de cabello recogido y ojos cansados, con esa eficiencia que no hace ruido, apareció con una toalla y una manta. Cubrió a Lucía con suavidad. Vamos, pequeña, susurró. Te daré algo caliente. Mientras caminaban por el pasillo, Lucía miró de reojo las paredes, fotografías de premios, portadas de revistas, vitrinas con trofeos que tenían nombres que ella no sabía pronunciar. Pasaron frente a un cuadro, un jardín con rosas blancas. La niña se detuvo un segundo. En el marco, tallada con delicadeza, la misma M con rosa. Señor, lo llamó, girándose. ¿Esto, es suyo desde siempre? Montalvo, que fingía revisar su teléfono para no ahogarse en recuerdos, alzó la vista. No, respondió. Era de mi madre. El eco de esas palabras atravesó a Lucía como un faro en la neblina. Apretó la manta. Se juró no llorar hasta que estuviera a solas. Tenía que decirlo. Tenía que soltar el nudo. Esa noche, en la cocina de la mansión, el olor a caldo y pan recién horneado fue la primera calidez real que Lucía probó en semanas. Elena le sirvió una taza. La niña sopló, bebió, y cuando el calor le devolvió el color a las mejillas, sacó de la mochila la última pieza, una pulsera de hilo rojo con un pequeño dije en forma de rosa, deshilachada, pero limpia. Se la puso en la muñeca y respiró hondo. ¿Lista para hablar? Preguntó Montalvo, apareciendo en la puerta como un juez que entra tarde, pero entra. Lucía asintió. Abrió el papel plastificado y leyó despacio, cada palabra como si fuera la última.
Si un día llegas a Adrián Montalvo, dile que no le guardo rencor y que cumpla lo que me prometió frente a la rosa de la plaza. Dile que, mírela bien, porque esa promesa ahora late en tus manos. El reloj de pared marcó las 8 con un golpe seco. Afuera, la lluvia no cedía. Dentro, la foto, el emblema, la frase y la pulsera se habían unido como engranajes de una maquinaria vieja que volvía a ponerse en marcha. Montalvo, de pie, clavó la mirada en la pulsera de hilo rojo. Dio un paso, otro, y de pronto, se quedó inmóvil, pálido, como si hubiera visto un fantasma. La pequeña rosa del dije tenía, en su reverso, dos iniciales grabadas a mano, apenas visibles a la luz de la cocina, AM. ¿Dónde aprendiste a anudar ese hilo? Preguntó con un hilo de voz que nadie conocía en él. Lucía apretó la muñeca. Mamá me dijo que usted me lo enseñó, sin saberlo. El silencio que siguió ya no era de lujo, era de vértigo. Y cuando Montalvo por fin volvió a hablar, lo que dijo encendió una llama que nadie en esa casa estaba listo para ver arder. Ese nudo, solo lo sabía hacer mi madre. La taza tembló en las manos de Lucía. Su mirada y la de Montalvo se encontraron, y algo, una sombra, una posibilidad, una vieja deuda, se levantó entre ambos como una página a punto de darse vuelta. Lucía apretó con fuerza la taza entre sus manos. El calor del caldo se le escapaba, pero la tensión en el aire era más sofocante que la lluvia afuera. Adrián Montalvo, el millonario que había construido un imperio a base de números, contratos y desconfianza, estaba ahora paralizado frente a una niña que no debía significar nada, pero lo significaba todo. Ese nudo, repitió él, como si quisiera convencerse de que no era cierto. Nadie podía saberlo. Lucía alzó la mirada, los ojos grandes y húmedos. Yo solo sé lo que mamá me enseñó. Me dijo que algún día iba a necesitarlo. Y que cuando llegara aquí, usted entendería. Adrián caminó hasta la ventana de la cocina. Afuera, los faroles iluminaban los jardines interminables de la mansión. Un muro de seguridad protegía todo su mundo, pero no podía protegerlo de los recuerdos. Tu madre. Valeria Ríos, murmuró, casi en un suspiro. No escuchaba ese nombre desde hace 20 años. Lucía parpadeó. El corazón le golpeaba el pecho. Entonces sí la conoció, se apresuró a decir. Sabía que no estaba equivocada. El millonario giró con brusquedad, sus ojos encendidos. Basta. Tronó. No sabes lo que dices. Elena, la ama de llaves, retrocedió un paso. Nunca había visto a su jefe perder la compostura. La niña se encogió en la silla, pero no bajó la mirada. No me grite, susurró Lucía, con voz temblorosa pero firme. Mi mamá me dijo que usted era duro, pero también justo. La palabra justo lo atravesó como una flecha. Adrián cerró los puños. Por dentro, se libraba una batalla, entre la coraza de hombre de negocios y la grieta de un pasado que había tratado de enterrar. El guardia volvió a asomarse, inquieto. Señor, ¿quiere que la saque de aquí? Preguntó, molesto por la insolencia de la niña. No. Contestó Adrián, fulminándolo con la mirada. Ella se queda. El silencio cayó como un telón. El guardia se retiró, confundido. Elena intentó suavizar la tensión. Señor, quizá la niña solo necesita descansar. Mañana podrá decidir qué hacer. Pero Lucía no estaba dispuesta a esperar. Se levantó, abrazando su mochila con fuerza. No vine solo a dormir bajo techo, dijo, con un hilo de valentía. Vine a recordarle su promesa. La promesa frente a la rosa de la plaza. Adrián se quedó inmóvil. Su rostro perdió color. La rosa de la plaza, aquel jardín donde había jurado algo que nunca cumplió. La imagen lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el mármol de la encimera. Lucía lo observaba en silencio, como si esperara una confesión. Pero el millonario respiró hondo, se recompuso y endureció el gesto. No hables de cosas que no entiendes, niña. Su tono era frío, pero su voz temblaba. Lucía apretó la pulsera en su muñeca. Tal vez yo no lo entienda todo, susurró. Pero usted sabe que no es mentira. El silencio en la cocina se hizo insoportable. El reloj marcaba los segundos con un tic-tac que parecía un martillo.
Adrián se pasó la mano por el rostro. Mañana, dijo finalmente, con un suspiro largo. Mañana hablaremos. Pero esa noche ninguno de los dos logró dormir en paz, él, atormentado por un pasado que volvía a golpear su puerta, ella, con el miedo de que al amanecer la echaran sin escucharla. Lo que ninguno sabía, era que esa madrugada alguien más estaba escuchando la conversación detrás de una puerta entreabierta, y sus planes podían cambiarlo todo. La mansión dormía bajo la lluvia, pero no todos descansaban. En el pasillo que conectaba la cocina con las habitaciones de servicio, Héctor, el jefe de seguridad de Montalvo, había escuchado fragmentos de la conversación. Su rostro duro se contrajo al captar palabras como Valeria Ríos y la promesa frente a la rosa de la plaza. Héctor sabía demasiado. Había trabajado con Adrián por más de 15 años, y aunque el millonario rara vez hablaba de su pasado, había un nombre que él recordaba haber escuchado en un arranque de cólera durante una fiesta privada, Valeria. Si esta niña es realmente quien dice ser, puede convertirse en un problema, pensó, mientras apagaba el cigarro en un jarrón vacío. Mientras tanto, en la habitación de invitados, Lucía luchaba contra el sueño. La cama era blanda, las sábanas olían a lavanda, pero en su corazón había más frío que en la calle. Se sentó, abrazó su mochila y miró el techo. Mamá, susurró. Ya llegué. Pero, ¿qué hago ahora? En la planta alta, Adrián Montalvo tampoco conciliaba el sueño. Caminaba de un lado a otro en su despacho, rodeado de estantes con libros de leyes, economía y cuadros de premios. La foto que Lucía había entregado estaba ahora sobre su escritorio. La lámpara iluminaba la sonrisa de aquella mujer. Valeria, la joven que un día le había salvado de la soledad y a quien él había abandonado sin explicación. ¿Por qué ahora, Valeria?, murmuró. ¿Por qué me la mandaste ahora? Se sirvió un vaso de whisky, pero lo dejó intacto. Había pasado años levantando muros, empresas, lujos, títulos. Y sin embargo, una niña mojada había derribado todo en segundos. Cerca de la medianoche, Héctor golpeó la puerta del despacho. Señor, dijo con tono grave. Necesito hablar con usted. Adrián lo miró con fastidio. No es momento. Lo es, replicó Héctor, cerrando la puerta tras él. Esa niña no puede quedarse aquí. Ya sabe demasiado. Los ojos de Adrián se entrecerraron. Cuidado con lo que dices. Se lo digo por su bien. Héctor cruzó los brazos. Si llega a la prensa que una huérfana asegura tener un vínculo con usted, lo destruirán. Y si es mentira, peor. Adrián apretó la mandíbula. No es mentira. El silencio cayó como un trueno. Héctor lo miró sorprendido. Entonces, esa mujer. Adrián desvió la vista hacia la ventana. Sí. Valeria existió. Y sí, le hice una promesa. Una que nunca cumplí. Héctor dio un paso hacia él. Entonces debe sacarla de aquí antes de que alguien más lo sepa. Esa niña es un riesgo. La ira encendió el rostro del millonario. Esa niña es sangre de mi pasado. Rugió. Y aunque no sepa aún qué significa, se queda bajo este techo. Héctor apretó los labios, ocultando su rabia. Asintió en silencio, pero en su interior ya se estaba formando un plan, no permitiría que una huérfana pusiera en peligro el imperio que él también ayudó a construir. Mientras tanto, Lucía, aún despierta, pensó que había escuchado pasos en el pasillo. Se levantó, abrió un poco la puerta y vio una sombra alejarse. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que no sabía era que esa sombra no era de un enemigo cualquiera, sino del hombre que haría todo lo posible por expulsarla de aquel lugar. El amanecer tiñó los ventanales de la mansión con un resplandor dorado, pero en el interior, el ambiente seguía tan frío como la noche anterior. Lucía se levantó temprano, con la mochila colgada en el hombro, y bajó a la cocina. Elena le había preparado pan recién tostado y una taza de leche tibia. Desayuna, pequeña, le dijo con una sonrisa cansada. No sabes cuándo volverás a probar algo así. Lucía la miró fijamente. ¿Por qué dice eso? La mujer suspiró. Porque aquí nada es seguro. Y menos para alguien como tú. Mientras Lucía intentaba comer, en el comedor principal, Adrián revisaba los periódicos financieros.
Su mirada era dura, pero las manos le temblaban cada vez que pensaba en la fotografía que guardaba en el cajón de su despacho. El silencio fue roto por Héctor, el jefe de seguridad, que entró con paso firme. Señor, dijo, he hecho algunas indagaciones esta madrugada. Esa tal Valeria Ríos murió hace 6 meses en un hospital público. Adrián levantó la vista, petrificado. ¿Qué dijiste? Lo que oyó. Falleció de una enfermedad que no pudo costear. Nadie reclamó el cuerpo. Fue enterrada en una fosa común. El mundo pareció detenerse. Adrián cerró los puños, los nudillos blancos. No derramó lágrimas, pero su respiración lo delató, era como un rugido contenido. Y la niña, prosiguió Héctor con frialdad. Está registrada como huérfana en un orfanato de la periferia. No hay apellidos reconocidos. Es, legalmente, nadie. Lucía, que había bajado al pasillo en ese momento con la taza aún en las manos, escuchó la última frase. Legalmente, nadie. Su corazón se encogió, como si esas palabras la arrancaran de raíz. Entró al comedor con pasos pequeños, pero firmes. No soy nadie. Gritó, con lágrimas contenidas. Soy Lucía. Y mi mamá sí existió, aunque ustedes quieran borrarla. El silencio fue tan denso que se escuchó caer una cuchara al suelo. Adrián la miró, los labios apretados, el alma en un torbellino. Nadie dijo que no existiera, respondió con voz grave. Solo, que ya no está. Lucía lo sostuvo con la mirada. Entonces, si sabe que ella fue real, también sabe que usted le falló. El golpe de esas palabras resonó más fuerte que cualquier acusación. Héctor quiso intervenir, pero Adrián levantó la mano para callarlo. Lucía, dijo el millonario, con un tono quebrado. Tu madre fue alguien especial. Y sí, hubo una promesa. Lucía se adelantó un paso. Pues cúmplala ahora. El aire se tensó. Héctor frunció el ceño, la niña hablaba con una determinación peligrosa. Adrián cerró los ojos un instante. No es tan simple, murmuró. No tienes idea de lo que esa promesa significa. Lucía sostuvo el papel plastificado que aún llevaba en su mochila y lo puso sobre la mesa, delante de él. Mamá me dijo que si yo llegaba hasta usted, era porque había llegado el momento de recordárselo. Adrián tembló. Quiso responder, pero un timbre interrumpió la escena, la puerta principal sonó con insistencia. Héctor se adelantó a abrir, y al hacerlo encontró a un hombre con traje gris y portafolio de cuero. Su voz era seca, oficial. Vengo en representación del orfanato de Santa Esperanza. Hemos sabido que una de nuestras niñas está aquí. Venimos a recogerla. Lucía dio un paso atrás, el miedo pintado en su rostro. Adrián clavó la mirada en el visitante. El momento de decidir había llegado mucho antes de lo esperado. El hombre del portafolio de cuero avanzó con paso seguro hacia el vestíbulo, mientras 2 asistentes con semblante severo lo seguían. Sus credenciales relucieron bajo la luz de la lámpara, Instituto de Protección de Menores, Orfanato Santa Esperanza. La menor Lucía Ríos, dijo el hombre sin rodeos. Ha abandonado nuestras instalaciones sin permiso. Estamos aquí para trasladarla de vuelta. Lucía apretó la mochila contra su pecho, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Su rostro palideció. No, no quiero volver ahí, susurró. Adrián se levantó de golpe, la silla de madera tallada rechinó contra el mármol. ¿Quién autorizó esta visita? Preguntó con tono cortante. Nadie entra a mi casa sin mi permiso. El hombre no se inmutó. La niña está bajo tutela del Estado. Usted, señor Montalvo, no tiene autoridad alguna sobre ella. Nuestro deber es garantizar que regrese a la institución. Lucía lo interrumpió, con un grito cargado de desesperación. No. No quiero volver. Su voz tembló, pero resonó en todo el vestíbulo. Allí, me maltrataban. Me trataban como basura. El silencio fue cortado de inmediato por el funcionario. Son palabras de una niña confundida, replicó con dureza. El orfanato cumple con todas las normas. Adrián lo miró fijamente, pero detrás de su semblante de acero algo se agitaba. Esa súplica, esa voz quebrada, le recordaban demasiado a los gritos que él mismo había dado en su infancia, cuando nadie lo escuchaba.
Ella se queda, sentenció el millonario. El funcionario arqueó una ceja. ¿Me está diciendo que va a interferir con un proceso legal? Héctor, que observaba desde la puerta, intervino con tono venenoso. Señor, piénselo bien. No necesitamos problemas con instituciones del Estado. Déjelos llevarse a la niña. Lucía lo escuchó y retrocedió hacia Adrián, como si buscara refugio en él. Por favor, le suplicó con un hilo de voz. No me deje sola. El corazón de Adrián se endureció y ablandó al mismo tiempo. Podía perder reputación, podía ganarse un enemigo legal, pero si dejaba que se la llevaran, esa niña jamás volvería a confiar en nadie. Escúcheme bien, dijo con un tono grave, cruzando los brazos. Hasta que yo no aclare quién es esta niña y qué relación tiene conmigo, no se la lleva nadie. El funcionario se tensó. Está insinuando que tiene un vínculo de sangre con ella. El aire se volvió denso. Héctor lo observó con alarma. Elena, en un rincón, contuvo el aliento. Adrián no respondió de inmediato. Solo miró a Lucía, que lo sostenía con la mirada como si de su respuesta dependiera todo. Finalmente habló. Sí. Eso es exactamente lo que estoy insinuando. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El funcionario cerró su portafolio con un golpe seco. Muy bien. Entonces prepárese, señor Montalvo. Si lo que dice es cierto, tendrá que demostrarlo. Si no, será considerado un secuestro. Se dio media vuelta y salió con sus asistentes, dejando un eco de amenaza en la mansión. Lucía, con lágrimas en los ojos, se giró hacia Adrián. ¿De verdad lo dijo en serio? ¿Que somos familia? Adrián no contestó de inmediato. Solo acarició la caja de lata que ella le había entregado la noche anterior, como si buscara fuerzas en aquel objeto. Lo dije porque, hizo una pausa larga, cargada de emociones. Porque si no lo hacía, te perdería para siempre. Pero en el fondo sabía que no era solo una estrategia. Había algo más profundo, algo que empezaba a aceptar, aunque le aterraba, la posibilidad de que esa niña fuera sangre de su sangre. Y mientras el sol iluminaba la mansión, en la sombra del portón principal, Héctor hablaba discretamente por teléfono. Sí, la niña ya está aquí. El señor empieza a ceder. Si no hacemos algo pronto, todo el imperio puede venirse abajo. La tensión no se disipó cuando el funcionario del orfanato se marchó. Al contrario, dejó un vacío lleno de dudas que se extendió como humo en cada rincón de la mansión. Lucía permanecía junto a la mesa del comedor, abrazando su mochila como si fuera su escudo. Elena se acercó con cuidado, acariciándole el hombro. Tranquila, pequeña. Nadie te sacará de aquí tan fácilmente. Adrián, sin embargo, estaba de pie, con la vista fija en el ventanal. El reflejo del sol en el cristal lo cegaba un poco, pero lo que lo mantenía inmóvil era otra cosa, la palabra secuestro resonando en su mente. Héctor rompió el silencio, con un tono calculado. Se lo advertí, señor. Esto traerá consecuencias. Si insiste en protegerla, los medios y la justicia se abalanzarán sobre usted. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por una niña que ni siquiera sabe si es suya? Lucía giró la cabeza hacia él, con la mirada herida pero firme. No soy una cosa de la que puedan hablar así. Adrián levantó una mano para detener la discusión. Basta, Héctor. El jefe de seguridad cerró los labios, aunque sus ojos dejaban ver la rabia contenida. Adrián caminó hasta la caja de lata que descansaba sobre la mesa. La abrió otra vez y sacó la fotografía de Valeria. La sostuvo frente a Lucía. ¿Qué te contó tu madre de mí? Preguntó, sin apartarle los ojos. Lucía respiró hondo, como si repitiera de memoria palabras que había practicado 1000 veces. Me dijo que un día usted le prometió que nunca la dejaría sola. Que cuando naciera su hija, esa promesa sería también para ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero nunca vino. Nunca cumplió. Las palabras la golpearon como un martillo. Adrián cerró los ojos, y por primera vez, dejó que el peso de la culpa lo alcanzara. Elena, que escuchaba en silencio, rompió la barrera del respeto y habló. Señor, usted sabe que esa promesa fue real. Yo estuve allí. Todos voltearon a verla. Adrián se sobresaltó. ¿Qué dices, Elena?
Ella bajó la mirada, apretando el delantal entre sus dedos. Hace 20 años yo trabajaba en aquella plaza. Yo los vi. Vi cuando usted le entregó esa rosa blanca y le juró que volvería. El corazón de Lucía dio un brinco. Entonces es verdad. Exclamó, con voz rota de emoción. Mamá no me mintió. Adrián retrocedió un paso, como si el suelo se abriera bajo él. No había escapatoria, las piezas encajaban demasiado bien. Si lo que dices es cierto, dijo Héctor, con veneno en la voz, entonces esa niña podría reclamar un lugar en todo lo que usted posee. ¿Está dispuesto a entregar lo que ha construido por un error del pasado? La sala quedó en silencio absoluto. El reloj marcó las 10 de la mañana, pero el tiempo parecía detenido. Adrián miró a Lucía, frágil y temblorosa, y luego a Héctor, implacable y calculador. Dos futuros opuestos lo esperaban, y debía elegir uno. Pero lo que nadie sabía era que, mientras ellos discutían, un periodista ya había recibido un aviso anónimo sobre la llegada de una niña misteriosa a la mansión Montalvo. Y las primeras cámaras se preparaban para asediar las rejas de aquel imperio. El rugido de motores y el zumbido de cámaras comenzaron a escucharse desde la entrada de la mansión. En cuestión de minutos, una docena de reporteros se agolpó contra las rejas, gritando preguntas y levantando micrófonos. Señor Montalvo. Vociferaba uno de ellos. ¿Es cierto que una niña huérfana asegura ser su hija? ¿Está usted envuelto en un escándalo de paternidad? Insistía otra periodista, golpeando las rejas con desesperación. Lucía se asomó por una ventana del pasillo y vio el enjambre de cámaras apuntando hacia la casa. El corazón se le encogió, no quería ser el centro de un circo mediático. Adrián apretó los dientes, viendo la escena desde su despacho. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Gruñó. Héctor cruzó los brazos con una sonrisa apenas perceptible. El rumor corre como pólvora, señor. Y cuando uno enciende la mecha, nada lo detiene. Elena lo miró con sospecha, como si hubiera reconocido la chispa de traición en su tono. Mientras tanto, los guardias privados intentaban contener a la prensa. Pero las preguntas subían de tono. ¿Reconocerá a la niña como heredera? ¿Qué opina la junta directiva de su empresa? ¿La madre de la niña fue su amante? Lucía se tapó los oídos y retrocedió. Las voces la atravesaban como agujas. No quiero que me miren así, susurró. No quiero ser un escándalo. Adrián se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Escúchame, Lucía. No eres un escándalo. Eres una niña. Y si alguien debe dar la cara, seré yo. Las palabras parecían firmes, pero por dentro sentía un vértigo insoportable. Todo lo que había construido estaba en riesgo, sus empresas, su reputación, sus alianzas políticas. Héctor aprovechó el momento. Se lo advertí, señor. Si reconoce a esta niña, los inversionistas perderán confianza. Su imperio puede desplomarse. Adrián lo fulminó con la mirada. Prefiero perder mi imperio antes que dejarla desamparada. Elena sonrió con orgullo silencioso al escuchar esas palabras. Lucía, con lágrimas contenidas, apretó la pulsera de hilo rojo en su muñeca. Pero antes de que el momento pudiera suavizarse, uno de los asistentes entró corriendo al salón. Señor. Gritó. La prensa no viene sola. También está aquí el director del orfanato Santa Esperanza, acompañado de policías. Exigen entrar de inmediato. Un silencio helado cayó sobre todos. Lucía se quedó rígida, como si un muro invisible le cayera encima. Adrián inspiró profundamente. Sabía que esta vez no bastarían palabras. Tendría que elegir si abrir las puertas y entregarla, o enfrentarse públicamente a quienes querían arrebatársela. El rugido de la prensa se mezcló con un silencio tenso dentro de la mansión. Los guardias se apartaron, y el director del orfanato Santa Esperanza entró con paso firme. Era un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable, acompañado de dos policías que miraban todo con atención fría. Señor Montalvo, dijo con una sonrisa hipócrita. Lamento esta intromisión, pero venimos a cumplir la ley. La menor Lucía Ríos pertenece a nuestra institución. Usted no tiene derecho a retenerla. Lucía, escondida detrás de Elena, apretó los labios. Reconocía esa voz,
era la misma que gritaba órdenes en los pasillos del orfanato, la misma que no escuchaba cuando pedían ayuda. No quiero volver, dijo con un hilo de voz, pero lo bastante fuerte para que todos lo escucharan. El director la miró con dureza. Niña, no es tu decisión. Adrián se levantó, su presencia imponiendo un muro invisible. Ella no es un objeto, director. No puede hablar de un ser humano como si fuera propiedad del Estado. Los policías intercambiaron miradas. El director carraspeó y endureció el gesto. Entonces, ¿está usted dispuesto a enfrentar cargos por obstrucción? ¿O acaso pretende reconocerla como su hija? La pregunta cayó como un rayo. Héctor miró al millonario con una mezcla de alerta y desprecio. Esa declaración podría hundirlos. Elena, en cambio, esperaba con ansias la respuesta. Adrián respiró hondo, recordando la fotografía y la promesa frente a la rosa de la plaza. Si es necesario, sí. Estoy dispuesto a reconocerla. Un murmullo recorrió a los presentes. Lucía abrió los ojos con sorpresa, y una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. El director apretó los dientes. Muy bien. Entonces prepare sus abogados. Esto no quedará aquí. Se giró para salir, pero antes de cruzar la puerta, se inclinó hacia Héctor y murmuró algo en voz baja que solo él alcanzó a oír. Aún podemos arreglarlo entre nosotros. Usted sabe lo que conviene. Héctor asintió casi imperceptiblemente, guardando el veneno en silencio. Cuando las puertas se cerraron y el eco de los pasos se apagó, Lucía corrió hacia Adrián. ¿De verdad lo dijo en serio? Preguntó con la voz rota. ¿De verdad quiere reconocerme? Adrián la miró a los ojos. No respondió con palabras. Solo la abrazó con una fuerza que nunca había mostrado. Y mientras Lucía cerraba los ojos por primera vez sintiéndose segura, Héctor, en un rincón, ya planeaba la traición que podía destruirlos a ambos. La mansión recuperó un silencio tenso después de la partida del director y la prensa. Sin embargo, ese silencio no era paz, era la calma previa a la tormenta. Lucía permanecía en la sala, aún abrazada a Adrián, como si temiera que, en cualquier momento, alguien viniera a arrancarla de su lado. Elena, discreta, secaba con un pañuelo las lágrimas de la niña. Todo estará bien, pequeña, susurró. Confía en que la verdad siempre encuentra su camino. Pero en otro rincón de la mansión, Héctor caminaba por el pasillo con el celular pegado al oído, su voz convertida en un cuchillo. Sí, director, lo escuché bien. El señor Montalvo está dispuesto a reconocerla, murmuró. Y eso significa que, si la niña se queda, no solo heredará un nombre, sino también una parte del imperio. La voz al otro lado de la línea respondió con frialdad. Eso no puede permitirse. El orfanato perdería el control, y usted perdería su lugar de confianza junto al millonario. Héctor apretó los dientes. Déjelo en mis manos. Haré que él mismo se dé cuenta de que esa niña es un error. Colgó la llamada y guardó el celular con gesto calculador. Mientras tanto, en el despacho, Adrián observaba de nuevo la fotografía de Valeria. En la imagen, ella sonreía con tristeza, y en sus brazos sostenía a una niña pequeña, de apenas 1 año. El corazón de Adrián se encogió, aquella bebé tenía los mismos ojos de Lucía. Valeria, susurró. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Golpearon la puerta suavemente. Era Elena. Señor, la niña está agotada. ¿Quiere que la lleve a descansar un poco? Adrián asintió, pero la detuvo antes de que se retirara. Elena, necesito que me digas la verdad. ¿Tú sabías de esto? ¿Sabías que Valeria había tenido una hija? La mujer bajó la mirada, nerviosa. Yo, sospechaba. Ella siempre hablaba de una promesa, de alguien que volvería por ellas. Pero nunca se atrevió a nombrarlo. El silencio se hizo denso. Adrián se pasó una mano por el rostro, luchando contra la culpa que lo devoraba. En ese mismo instante, Héctor irrumpió con un gesto severo. Señor, los abogados ya están al tanto del escándalo. Si insiste en reconocerla, los accionistas exigirán su renuncia inmediata de la presidencia. Adrián lo miró con frialdad. ¿Y qué prefieren? ¿Un presidente con fama de traidor, o uno con fama de hombre que cumple su palabra? Héctor no respondió.
Solo apretó los labios y salió del despacho, jurando en silencio que haría todo lo posible para que esa niña desapareciera de la mansión. Lo que nadie sabía era que esa misma noche, Héctor ya tenía un plan: sacar a Lucía a escondidas y entregarla al orfanato, aunque eso significara enfrentarse al propio Montalvo. La noche cayó sobre la ciudad, cubriendo la mansión Montalvo con un manto de aparente calma. Pero dentro, el ambiente era un campo de batalla invisible. Lucía dormía en la habitación de invitados, con la pulsera de hilo rojo firmemente sujeta en su muñeca. Había dejado la mochila a un lado, pero aún abrazaba la caja de lata, como si fuera el último vínculo con su madre. En el pasillo, la silueta de Héctor se recortaba contra la luz tenue. Caminaba en silencio, cada paso medido, con el celular en la mano. Marcó un número y habló en voz baja. «Será esta noche. La niña saldrá por la puerta trasera. Ustedes se encargarán de llevarla al director. El señor Montalvo ni siquiera lo sabrá, hasta que sea demasiado tarde». La voz al otro lado respondió con un simple «Entendido». Colgó, y el eco de sus palabras quedó suspendido en la oscuridad. Mientras tanto, Adrián se encontraba en su despacho, revisando viejos documentos. Había encontrado cartas amarillentas de Valeria, guardadas en un cajón olvidado. Una de ellas, escrita con tinta azul y con la caligrafía temblorosa de alguien que aún soñaba, decía: «Si algún día decides mirar atrás, recuerda que no se trata de mí, sino de lo que dejamos en esta tierra. Ella merece lo que tú me prometiste». Adrián dejó caer la carta sobre el escritorio y se hundió en la silla, con un nudo en la garganta. «¿Cómo pude dejarte sola, Valeria?», murmuró, golpeando suavemente la mesa con el puño. En ese mismo momento, Elena entró con sigilo. «Señor», dijo en voz baja. «La niña duerme. Pero, no confío en Héctor. Tiene esa mirada que precede a la tormenta». Adrián levantó la cabeza, preocupado. «¿Crees que intente algo contra ella?». Elena asintió, seria. «Estoy segura. No la pierda de vista». Adrián se puso de pie de inmediato, pero antes de salir del despacho, las cámaras de seguridad parpadearon. Héctor, desde la sala de control, había cortado algunas grabaciones, creando un vacío de minutos en los pasillos. «Nadie lo notará hasta mañana», susurró con una sonrisa oscura. «Y para entonces, la niña ya no estará aquí». En la habitación, Lucía se removió en sueños. Soñaba con su madre cantándole una canción bajo la lluvia. Pero pronto un ruido la despertó, la puerta se abrió lentamente, y una sombra entró. Lucía abrió los ojos y vio la figura imponente de Héctor acercándose. El miedo la paralizó. «SHHH», dijo él con voz baja, casi falsa. «Todo estará bien, pequeña. Solo vamos a dar un paseo». Lucía abrazó la caja con desesperación, sus ojos enormes brillando en la oscuridad. Lo que Héctor no sabía era que alguien más lo observaba desde la rendija del pasillo, Elena, que había decidido seguir su instinto y no dormir esa noche. Lucía se aferró a la caja de lata contra su pecho, como si al apretarla pudiera detener al hombre que avanzaba hacia ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no gritó, algo en la mirada de Héctor le decía que gritar podía empeorarlo todo. «Tranquila», murmuró él, con una sonrisa torcida. «El orfanato se encargará de ti. Aquí no perteneces». Lucía retrocedió hasta chocar con la cabecera de la cama. «Mi mamá dijo que aquí sí pertenecía», susurró con valentía temblorosa. «Dijo que él cumpliría la promesa». Héctor apretó los labios, molesto por la resistencia. Extendió el brazo para arrancarle la caja, pero en ese instante Elena irrumpió en la habitación con un grito. «Detente, Héctor». El jefe de seguridad se giró, sorprendido. La mujer sostenía una lámpara de aceite en las manos, lista para usarla como arma. «¿Qué demonios haces aquí?», espetó él. «Lo que debería hacer cualquiera con un poco de conciencia», respondió ella, «proteger a esta niña de los buitres». El forcejeo comenzó. Héctor intentó sujetar a Lucía, pero Elena se interpuso, golpeándolo con la lámpara en el hombro. Él gruñó de dolor, pero no se detuvo. «Eres una vieja entrometida», escupió. Lucía aprovechó para correr hacia el pasillo, con la caja aún en brazos. Sus pequeños pies descalzos golpeaban el mármol, resonando como campanas de alarma.
Señor Adrián. Gritó con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! La voz atravesó la mansión como un disparo. En el despacho, Adrián se levantó de golpe, derribando la silla. Corrió hacia las escaleras, su corazón latiendo como nunca antes. En el pasillo, Héctor alcanzó a Lucía y la sujetó del brazo con brusquedad. «Vas a volver al lugar de donde nunca debiste salir», rugió. Lucía forcejeó, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero justo cuando parecía que la arrastraría, Adrián apareció al final del corredor. «Suéltala ahora mismo», tronó su voz, cargada de una furia que ni él mismo sabía que tenía. El silencio se hizo por un segundo. Héctor, aún sujetando a la niña, miró al millonario con desafío. «Señor, si insiste en quedarse con ella, destruirá todo lo que hemos construido». Adrián avanzó con paso firme, los ojos encendidos. «Prefiero perderlo todo, antes que permitir que la toques». El pulso en las sienes de Héctor se aceleró. Pero antes de que pudiera reaccionar, Adrián lo golpeó con un puño directo al rostro, haciéndolo tambalearse contra la pared. Lucía quedó libre y corrió a los brazos del millonario. Adrián la sostuvo con fuerza, protegiéndola tras de sí. «Aquí nadie te llevará», le susurró con voz grave. «No mientras yo respire». Héctor, sangrando por la nariz, se levantó lentamente, la furia brillando en sus ojos. «Se arrepentirá de esto, señor». Escupió al suelo y se marchó hacia la sala de control. «Lo juro». Elena se acercó, con el rostro pálido pero decidido. «Él no se detendrá», dijo con un hilo de voz. «Y usted lo sabe». Adrián asintió, abrazando aún más fuerte a Lucía. En ese momento comprendió que el peligro no estaba afuera, en la prensa ni en los tribunales. El verdadero enemigo vivía dentro de su propia casa. La mansión se había convertido en un campo minado de tensiones invisibles. Adrián caminaba de un lado a otro en su despacho, con Lucía dormida en un sillón cercano, agotada tras el susto. Elena permanecía junto a la niña, acariciándole el cabello con ternura. «No podemos seguir así», dijo Adrián, la voz cargada de rabia contenida. Héctor cruzó una línea que no debió cruzar jamás. Elena lo miró fijamente. «¿Lo despedirá?» Adrián apretó los dientes. «Lo he tenido a mi lado 15 años. Sé demasiado de mí. Si lo echo ahora, lo usará todo en mi contra». Elena bajó la mirada. «Entonces, tarde o temprano, él intentará de nuevo». El silencio se hizo pesado. Adrián se volvió hacia la caja de latas sobre el escritorio. La abrió otra vez y sacó el pañuelo bordado, la foto y la pequeña pulsera de hilo rojo. Su vista se detuvo en el bordado, AMIVR. «Valeria», susurró. «¿Qué más me ocultaste?» Elena, tras dudar unos segundos, inspiró profundo. «Señor, hay algo que no le dije aquella noche en la cocina». Adrián la miró con seriedad. «Habla». Valeria vino a buscarlo una vez más, hace unos 12 años. Llegó hasta la entrada de la mansión. Yo la vi. Pero Héctor fue quien salió a recibirla. Nunca lo dejó pasar de ahí. Y cuando regresó, me dijo que usted había ordenado no verla nunca más». Los ojos de Adrián se abrieron como cuchillas. «¿Qué dijiste?» «Sí, señor», repitió Elena con voz firme. «Valeria estuvo aquí. Y Héctor la echó». El golpe emocional fue brutal. Adrián se hundió en el sillón, con el corazón palpitando con furia. «Ese miserable», exclamó, golpeando la mesa. «Me arrebató la oportunidad de saber, de estar con ellas». Elena asintió con tristeza. «Yo pensé que era cierto, que usted no quería verla. Por eso nunca le hablé de ello. Pero ahora entiendo que todo fue una mentira». Adrián cerró los ojos, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había fallado a Valeria, también había sido víctima de la traición de quien más había confiado. Lucía se removió en sueños, murmurando palabras confusas. Adrián la observó, y la culpa se mezcló con una decisión férrea. «No volveré a fallar», dijo con voz grave. «Ni a ella, ni a la memoria de su madre». Elena lo miró, sorprendida por la dureza en su tono. Pero en ese mismo instante, desde la sala de control, Héctor revisaba las grabaciones borradas.
Con un teléfono en mano, envió varios archivos a un contacto desconocido. En las imágenes aparecía Adrián abrazando a Lucía con fuerza, protegiéndola. Si el señor no quiere escuchar razones, murmuró con una sonrisa venenosa, entonces que el mundo entero lo obligue a hundirse. La pantalla del teléfono mostró un correo enviado a varios medios nacionales con un solo asunto: la heredera secreta del Imperio Montalvo. A la mañana siguiente, la mansión despertó bajo un asedio aún más feroz que el día anterior. Decenas de periodistas rodeaban la entrada, los flashes rebotaban contra el portón y las preguntas se mezclaban en un ruido ensordecedor. Señor Montalvo, ¿es cierto que tiene una hija secreta? La prensa internacional ya habla de usted como el magnate oculto detrás de un orfanato. Exigimos respuestas. Adrián bajó lentamente las escaleras de la mansión con el periódico en la mano. En la portada, a todo color, estaba él abrazando a Lucía, en una foto filtrada de las cámaras de seguridad. El titular gritaba: la heredera oculta del millonario Montalvo. El corazón le golpeó el pecho. Héctor, murmuró con voz cargada de furia. Solo él pudo hacer esto. En la sala, Lucía se escondía detrás de Elena, con los ojos grandes y asustados. ¿Por qué me hacen fotos si no me conocen?, preguntó la niña, con voz quebrada. Elena acarició su cabello. Porque hay gente que prefiere hacer ruido en lugar de escuchar la verdad, pequeña. De pronto, sonó el teléfono fijo. Adrián lo contestó con brusquedad. ¿Qué quieren ahora? La voz al otro lado era fría, con un tono de amenaza disfrazada de formalidad. Señor Montalvo, habla el director del orfanato Santa Esperanza. Visto lo que ya es público, no tiene salida. Entréguenos a la niña, y quizá podamos mantener su reputación intacta. Adrián apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mi reputación no vale más que esta niña. Y ustedes jamás volverán a tocarla. Colgó sin esperar respuesta. Lucía lo observaba, con la voz temblando. ¿De verdad no me dejará ir con ellos? Adrián se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. Lucía, ya no eres solo una niña que tocó a mi puerta. Eres parte de mi vida. Y si me lo permites, quiero ser parte de la tuya. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de esperanza. Sin embargo, Héctor, desde un rincón, escuchaba cada palabra. Parte de tu vida, repitió en un susurro cargado de veneno. No lo permitiré. Ese mismo día, en los canales de televisión, los noticieros no hablaban de otra cosa. El millonario más influyente del país tenía una posible hija oculta. Y entre rumores, especulaciones y acusaciones, empezaba a circular otra pregunta más peligrosa. ¿Podría Lucía convertirse en la heredera del Imperio Montalvo? La tormenta apenas comenzaba. La mañana avanzó, y con ella llegó una nueva presión. La empresa Montalvo Corp convocó a una reunión extraordinaria de la junta directiva. Los principales accionistas exigían explicaciones, preocupados por el desplome de las acciones tras el escándalo mediático. En la sala de juntas, una larga mesa de caoba reflejaba el rostro severo de empresarios y abogados. Adrián entró con paso firme, aunque por dentro sentía el peso del mundo. Llevaba la fotografía de Valeria en el bolsillo interior de su saco, como si fuera un escudo invisible. Señores, dijo con voz grave. Sé por qué estamos aquí. Uno de los consejeros, de cabello blanco y mirada cortante, habló primero. Adrián, las acciones han caído un 12% en menos de 24 horas. Los inversionistas preguntan si la niña es realmente tu hija. Necesitamos una respuesta inmediata. Otro, más joven y ambicioso, lo interrumpió. ¿Y si lo es, piensas reconocerla como heredera? ¿Entiendes lo que eso significaría para el futuro de la compañía? Adrián respiró hondo, evitando mirar a Héctor, que estaba parado al fondo de la sala como invitado de confianza. Lo que entiendo, respondió, es que he pasado años levantando un imperio de acero, pero he olvidado que la vida se construye con algo más que números. Un murmullo recorrió la mesa. ¿Eso significa que admites la paternidad?, preguntó otro directivo, ajustándose las gafas. Adrián levantó la mirada, firme. Significa que estoy dispuesto a averiguarlo. Y si el resultado es afirmativo, la reconoceré. Las caras se crisparon.
El consejero más anciano golpeó la mesa con la palma. Eso sería un suicidio financiero. Adrián se inclinó hacia adelante. Peor suicidio es seguir negando una promesa que hice hace 20 años. El silencio se hizo denso. En ese instante, Héctor intervino con tono venenoso. Con el debido respeto, señores, el señor Montalvo está dejando que las emociones nublen su juicio. Quizás sea momento de considerar un liderazgo alternativo en caso de que insista en este error. Los directivos lo miraron con atención y Adrián lo fulminó con los ojos. Cállate, Héctor. Su voz retumbó como un trueno. No vuelvas a hablar de Lucía como un error. El murmullo volvió a recorrer la mesa, más fuerte esta vez. El ambiente se había convertido en un campo de batalla, y todos sabían que el futuro de la niña y del imperio Montalvo pendía de un hilo. Mientras tanto, en la mansión, Lucía escuchaba desde la televisión cómo los noticieros especulaban sobre su destino. En su corazón de niña huérfana, una pregunta la atormentaba. ¿De verdad querrá mantenerme a su lado, aunque pierda todo por mí? La reunión de la junta directiva terminó en un ambiente envenenado. Adrián salió con el rostro endurecido, consciente de que el golpe más duro aún estaba por llegar. Tenía que demostrar con pruebas si Lucía era realmente su hija. De regreso en la mansión, encontró a la niña en la sala, mirando con temor la televisión donde los titulares explotaban. Hija secreta o impostora. El futuro del imperio Montalvo en manos de una niña huérfana. Lucía bajó la vista al verlo entrar. Yo no quiero que pierda todo por mi culpa, murmuró. Adrián se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. Escúchame, Lucía. Si de algo estoy seguro es de que tú no eres una culpa, eres una verdad. Y voy a demostrarlo. La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si creer en esa promesa. Ese mismo día, un médico de confianza llegó a la mansión para realizar las pruebas de ADN. Adrián autorizó el procedimiento en secreto, temiendo nuevas filtraciones. Lucía se dejó tomar la muestra con valentía, aunque apretaba la pulsera roja como si de ella dependiera el resultado. Elena la abrazó después. Sea lo que sea, pequeña, tú ya no estás sola. Mientras tanto, Héctor observaba desde la distancia, con una sonrisa torcida. Hizo una llamada rápida. Ya confirmo, van a hacer pruebas de ADN. Si el resultado sale positivo, estamos perdidos. Encuentra la forma de que ese sobre no llegue jamás a sus manos. En paralelo, el director del orfanato daba declaraciones exclusivas a la prensa. Esa niña ha vivido siempre bajo nuestra tutela. Las historias de herencia son fantasías peligrosas. El señor Montalvo debería pensar en la estabilidad del país, no en caprichos sentimentales. Las palabras se propagaron como fuego en redes sociales. Los detractores de Adrián pedían su renuncia inmediata a la presidencia de la compañía. Esa noche, Adrián se quedó en el jardín de rosas blancas frente a la mansión, el mismo lugar donde había plantado el recuerdo de su madre. Lucía se acercó, tímida, con la caja de lata entre las manos. Mamá me dijo que cuando encontrara la rosa, usted recordaría la promesa. ¿Ya la recordó? Adrián acarició una de las rosas, con la voz quebrada. Sí, Lucía, y ahora voy a cumplirla. Cueste lo que cueste. En el interior de la casa, Héctor bajaba al sótano donde se almacenaban documentos confidenciales y cámaras de seguridad. Sacó un sobre vacío y sonrió con malicia. Si el ADN confirma la verdad, nadie tendrá que enterarse. 2 días después, el laboratorio envió los resultados de la prueba de ADN en un sobresellado y con carácter urgente. El mensajero llegó a la mansión al mediodía, escoltado por guardias de seguridad. El sobre fue entregado directamente en la recepción. Pero antes de que pudiera llegar a las manos de Adrián, Héctor interceptó el paquete con la excusa de verificar la procedencia. Entró a su oficina privada, cerró la puerta con llave y abrió el sobre con sumo cuidado. Leyó la hoja con ojos incrédulos. Resultado: compatibilidad genética confirmada. Probabilidad de paternidad: 99.8%. Héctor apretó el documento con rabia. Maldita sea. Escupió entre dientes. Si él se entera, todo estará perdido. Sacó el papel original, lo dobló con cuidado y lo guardó en una carpeta negra que escondió en el fondo de un archivador secreto. Luego tomó un formulario falso,
preparado de antemano, que decía lo contrario. Resultado, inexistencia de vínculo biológico. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo selló con una copia burda del timbre del laboratorio y lo volvió a meter en el sobre. Con una sonrisa oscura, salió de la oficina y caminó hacia el despacho de Adrián. Señor, dijo con un tono neutro. Han llegado los resultados. Adrián tomó el sobre con manos firmes pero con el corazón en llamas. Lucía y Elena estaban presentes, expectantes. El millonario abrió el sobre y leyó el documento. El rostro se le desfiguró en segundos, del alivio, pasó al desconcierto y luego al dolor absoluto. Dice, que no eres mi hija, murmuró, casi sin aire. Lucía dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran empujado al vacío. No, ¿no soy? Preguntó, con la voz quebrada. Elena frunció el ceño, desconfiada. Déjeme ver, pidió, arrebatando el papel. Lo leyó con rapidez y notó algo extraño, la firma del doctor estaba mal copiada. Pero no dijo nada en ese instante, temía que Héctor la descubriera. Lucía dejó caer la caja de lata al suelo, las piezas metálicas resonaron como un trueno en el mármol. Mamá, me mintió, susurró con lágrimas que parecían no tener fin. Adrián sintió una punzada insoportable en el pecho. La abrazó con fuerza, aunque ella se resistió un instante. No importa lo que diga un papel, Lucía. No voy a dejarte sola. Pero Héctor, desde el fondo de la sala, fingió pesar y lanzó su veneno disfrazado de razón. Señor, compréndalo. Si no hay vínculo de sangre, no tiene sentido arriesgarlo todo. Entréguela al orfanato y cierre esta herida antes de que se infecte más. Elena lo fulminó con la mirada, pero Lucía, destrozada, creyó por un momento que quizá Héctor tenía razón. El aire se volvió insoportable en la mansión. Y aunque Adrián intentaba sostener a la niña, no podía quitarse de la cabeza el dolor de ese resultado, sin imaginar que la verdadera prueba estaba escondida a pocos metros, en un cajón oscuro. La mansión parecía un mausoleo después de la noticia. El sobrefalso había dejado una sombra que lo cubría todo. Lucía se encerró en su habitación, negándose a salir. Abrazaba la pulsera de hilo rojo como si en ella pudiera encontrar la respuesta que el papel le había arrebatado. ¿Por qué me mentiste, mamá? Susurraba entre sollozos. ¿Por qué me hiciste creer que él era mi familia? Adrián, desde su despacho, bebía un vaso de whisky que no lograba apagar el incendio de su pecho. El resultado lo atormentaba. Una parte de él se negaba a creerlo, otra le repetía que debía aceptar la verdad. Elena entró con pasos silenciosos. Señor, no confíe ciegamente en ese documento, le advirtió. He visto suficientes firmas en mi vida para notar que algo no encaja en esa hoja. Adrián levantó la mirada, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Que alguien pudo haber manipulado los resultados, respondió ella con firmeza. ¿Y quién cree que se benefició más de esa mentira? El nombre flotó en el aire sin necesidad de pronunciarlo, Héctor. Mientras tanto, en la sala de seguridad, Héctor revisaba las cámaras con calma. Su plan marchaba perfecto. Con ese resultado falso, tarde o temprano él la entregará, murmuró para sí, con una sonrisa amarga. Y todo volverá a la normalidad. Pero no contó con que Lucía, en su desesperación, había escuchado la conversación entre Adrián y Elena desde el pasillo. Se limpió las lágrimas y apretó la caja de lata. ¿Entonces, me engañaron a mí también? Se dijo en voz baja. Si mamá tenía razón, no puedo rendirme ahora. Con determinación, buscó entre las cosas de su madre dentro de la caja. Allí, entre cartas amarillentas, encontró un detalle que había pasado desapercibido, un recibo de hospital, con un nombre de médico y una fecha. Doctor Herrera, leyó en voz alta. Este debe ser el mismo que ayudó con mi nacimiento. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Esa misma noche, mientras todos dormían, Lucía tomó valor. Se calzó unos zapatos viejos que le habían dado y salió por la puerta trasera de la mansión. Su objetivo era claro, encontrar al médico de ese recibo y descubrir la verdad por sí misma. Pero en la oscuridad del jardín, una silueta se movió entre los árboles. Héctor, con los brazos cruzados, la observaba alejarse. ¿A dónde crees que vas, pequeña?
murmuró, siguiendo sus pasos en la penumbra. Lucía avanzaba por el sendero trasero de la mansión con el corazón golpeándole el pecho. El papel del recibo médico estaba doblado en su bolsillo, y en su mente solo resonaba una idea. Tengo que encontrar al doctor Herrera. Él sabe la verdad. La luna iluminaba apenas los arbustos cuando escuchó un crujido detrás de ella. Giró con rapidez y vio una sombra moviéndose entre los árboles. ¿Quién está ahí?, susurró, temblando. La figura emergió lentamente, Héctor, con la chaqueta desabrochada y los ojos brillando de furia contenida. Sabía que no aguantarías mucho aquí dentro, dijo con voz áspera. Pero lo que no sabes es que allá afuera tampoco tienes a dónde ir. Lucía retrocedió, pero él avanzó un paso. Tu jueguito terminó, niña. Si te largas, arrastras con él la reputación de tu supuesto padre. Y si te quedas, lo hundes desde adentro. De cualquier forma, eres una amenaza. Lucía tragó saliva, pero no bajó la mirada. No soy una amenaza. Solo quiero saber quién soy. El veneno en la sonrisa de Héctor fue suficiente para helarle la sangre. En ese instante, un haz de luz iluminó el jardín. Adrián, que había sentido la ausencia de la niña y salió a buscarla, apareció con una linterna en la mano. Lucía, gritó, corriendo hacia ella. La niña aprovechó y corrió directo a sus brazos. Héctor se tensó, intentando disimular. Señor, iba a detenerla, mintió. Pretendía escaparse sola. Adrián lo fulminó con los ojos. No necesito tus excusas. A partir de hoy, te quiero lejos de ella. Héctor contuvo la rabia y bajó la cabeza. Como usted diga, señor. Pero mientras se retiraba, sus pensamientos eran claros: si no puedo alejarla con mentiras, lo haré con algo peor. Esa misma noche, Adrián llevó a Lucía de regreso a su habitación. La arropó como si fuera lo más frágil del mundo. ¿Por qué querías escapar?, preguntó con suavidad. Lucía dudó, pero luego le mostró el recibo médico. Porque creo que este doctor sabe la verdad. Y necesito oírla de alguien que no mienta. Adrián tomó el papel con manos temblorosas. Reconocía el nombre. El doctor Herrera fue el médico de mi familia, susurró. Si alguien sabe la verdad, es él. Lucía lo miró con esperanza. ¿Me llevará con él? Adrián respiró profundo, como quien toma una decisión que cambia destinos. Sí, Lucía. Mañana iremos juntos. Y juro que nadie volverá a detenernos. Lo que ninguno sabía era que, en ese momento, Héctor hablaba en secreto por teléfono, planeando su próximo golpe. Si van al médico, no pueden regresar con la verdad. Haz lo necesario. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Adrián y Lucía salieron en un auto discreto, acompañados solo por Elena. No querían llamar la atención de la prensa que aún acampaba frente a la mansión. Lucía miraba por la ventana con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Y si el doctor no quiere hablar conmigo?, preguntó en voz baja. Adrián le tomó la mano con suavidad. Entonces hablará conmigo. Le debo respuestas a tu madre, y a ti. El camino hacia la clínica era largo, y el silencio se llenaba con los latidos de ambos. Lo que no sabían era que, a unos metros detrás, otro vehículo lo seguía de cerca. En él, Héctor observaba con unos binoculares, su expresión cargada de veneno. No llegarán a ver a ese doctor, murmuró, marcando un número en su teléfono. Prepárense para detenerlos antes de que entren a la clínica. Mientras tanto, en el auto de Adrián, Elena intentaba suavizar la tensión. ¿Sabes algo, pequeña?, dijo, sonriendo. Tienes la misma mirada que tu madre cuando estaba decidida. Lucía la miró con los ojos húmedos. ¿De verdad? Sí. Esa fuerza, esa chispa en los ojos. Elena le apretó la mano. Valeria estaría orgullosa de ti. El comentario fue como un rayo de esperanza para la niña. Finalmente, el auto se detuvo frente a una clínica antigua, con paredes color marfil y un letrero metálico oxidado, consultorio del doctor Herrera. Lucía bajó del auto, abrazando la caja de lata. Sus pasos eran pequeños, pero cada uno la acercaba a la verdad.
Adrián la acompañaba, con el rostro endurecido por la determinación. Dentro, un hombre mayor, de cabello blanco y bata desgastada, levantó la vista desde su escritorio. Al ver a Adrián, se sobresaltó. Adrián Montalvo, murmuró. Jamás pensé volver a verte. Los ojos de Lucía brillaron con esperanza. ¿Usted, me conoce? Preguntó, acercándose con timidez. El doctor la miró con detenimiento, y un temblor recorrió sus manos. Esos ojos, susurró. Son los de Valeria. Adrián dio un paso al frente, con la voz cargada de ansiedad. Doctor, díganos la verdad. ¿Es esta niña, mi hija? El silencio fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared. El doctor inspiró hondo, como quien está a punto de soltar un secreto guardado por décadas. Pero justo antes de hablar, la puerta del consultorio se abrió de golpe, 2 hombres vestidos de negro irrumpieron con violencia. Nadie dice una palabra. Gritó uno de ellos, apuntando con una pistola. Lucía lanzó un grito ahogado y se abrazó a Adrián. El doctor retrocedió, pálido, mientras Elena intentaba proteger a la niña. Adrián, furioso, comprendió al instante de dónde venía la orden. ¡Héctor! Rugió, apretando los dientes. El consultorio se llenó de un silencio tenso, roto solo por el zumbido del viejo ventilador en el techo. Los 2 hombres de negro apuntaban con frialdad, mientras Lucía se refugiaba en el pecho de Adrián. Siéntense y no hagan preguntas, ordenó uno, con voz grave. El doctor Herrera alzó las manos, tembloroso. ¿Qué significa esto? Aquí hay una menor. El otro encapuchado lo empujó contra la pared. Justo por eso estamos aquí, doctor. Hay cosas que es mejor callar. Adrián apretó los puños, con la rabia recorriéndole las venas. Díganle a Héctor que venga él mismo si quiere enfrentarse a mí. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Uno intentó mantener la compostura. Nosotros solo cumplimos órdenes. En ese instante, Elena aprovechó la distracción y lanzó una jarra de vidrio contra el suelo. El estruendo hizo que Lucía gritara, pero también que los encapuchados se giraran por un segundo. Fue suficiente para que Adrián reaccionara, se abalanzó sobre uno de ellos, derribándolo con un golpe seco contra el escritorio. El segundo levantó el arma hacia Adrián, pero el doctor Herrera, con una valentía inesperada, le lanzó encima una bandeja metálica. El disparo se desvió, rompiendo una ventana. Lucía corrió hacia Elena, que la protegió con su cuerpo. En medio del caos, Adrián logró sujetar al primer encapuchado por el cuello de la chaqueta. Dime quién los envió. Rugió. El hombre, jadeando, apenas alcanzó a soltar una palabra. Héctor. Adrián lo lanzó al suelo con furia. El segundo encapuchado, herido en la mano por el cristal, huyó por la ventana rota. El primero lo siguió tambaleándose, dejando atrás el arma en el piso. El silencio volvió, solo interrumpido por la respiración agitada de todos. Lucía corrió hacia Adrián, abrazándolo con fuerza. Sabía que no me dejaría sola. Lloró. Él la sostuvo con fuerza, como si su vida dependiera de ello. El doctor Herrera, aún temblando, recogió sus papeles y miró a Adrián. Ahora entiende, por qué callé todos estos años. El peligro no era solo para ella, también para usted. Adrián lo miró directamente a los ojos. No más secretos, doctor. Dígamelo aquí y ahora, ¿es Lucía mi hija? El doctor respiró profundo, acariciándose la frente con manos temblorosas. Sí, murmuró finalmente. Lucía es tu hija. Lo supe desde el primer día, pero Valeria me pidió que lo mantuviera en silencio para protegerla. Lucía abrió los ojos como 2 faroles. Lágrimas de incredulidad y alegría se mezclaron en sus mejillas. ¿De verdad? Susurró, mirando a Adrián. Adrián, conmovido hasta los huesos, la abrazó de nuevo, con lágrimas asomando en sus propios ojos. De verdad, hija mía. Pero ninguno de ellos notó que, desde la calle, una cámara oculta grababa la escena a través de la ventana rota. Y esa grabación, en manos equivocadas, pronto incendiaría al país entero. La noticia se propagó como pólvora. Alguien filtró el video grabado desde la calle, mostraba a Adrián abrazando a Lucía mientras el doctor Herrera confirmaba que ella era su hija.
En cuestión de horas, todos los noticieros lo transmitían en cadena. Confirmado. Decía un presentador en televisión. La niña huérfana que apareció en la mansión Montalvo es, en efecto, hija biológica del magnate. Las redes sociales ardían. Algunos celebraban que Adrián hubiera reconocido a la niña, otros lo acusaban de ocultar un pasado vergonzoso. Los inversionistas estaban divididos, y la junta directiva se reunió de urgencia. En la mansión, Lucía veía el noticiero con ojos grandes y asustados. Ahora todo el mundo sabe quién soy, susurró. ¿Y si me odian? Adrián se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. No pueden odiarte por existir, hija. Si alguien debe cargar con culpas, soy yo. Elena, que estaba junto a ellos, asintió con firmeza. La verdad siempre duele al principio, pero después sana. En ese mismo instante, Héctor entró en la sala, fingiendo indignación. Señor. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? El imperio está colapsando. Las acciones se hunden y los socios lo exigen todo. Adrián se levantó, imponente. Prefiero perder hasta el último centavo antes que perderla a ella. Lucía lo abrazó con fuerza, sintiendo que por primera vez alguien la defendía sin condiciones. Pero Héctor, con una mueca venenosa, soltó sus últimas cartas. Si insiste en reconocerla, entonces también debe aceptar que ella es la heredera legal. Y cuando eso ocurra, Adrián, tu mundo será devorado por buitres. La usarán contra ti. El silencio fue brutal. Adrián apretó la mandíbula, consciente de que Héctor no mentía en ese punto. Lucía lo miró, con lágrimas temblorosas. No quiero su dinero. Solo quiero una familia. Esa frase golpeó a todos en el alma. Adrián la tomó entre sus brazos. Y eso, Lucía, ya lo tienes. Elena sonrió, con los ojos humedecidos. Pero Héctor, desde la penumbra del salón, pensaba en frío, si no puedo romperlos con mentiras, lo haré con la ley. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Héctor se reunió en secreto con el director del orfanato. Es hora de mover la ficha final, susurró. Si la sangre ya no la separa de él, entonces la justicia debe hacerlo. A la mañana siguiente, un sobreoficial llegó a la mansión Montalvo. Adrián lo abrió con cautela, rodeado por Lucía y Elena. El sello del Poder Judicial brillaba en rojo. ¿Qué es? Preguntó Lucía, aferrando su pulsera de hilo rojo. Adrián leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. Finalmente, lo dejó caer sobre la mesa. Es una demanda de tutela, dijo con voz grave. El orfanato, con apoyo de ciertas autoridades, exige que te devuelvan a su custodia inmediata, alegando que aquí corres peligro. Lucía se quedó helada. ¿Peligro? ¿Conmigo? Murmuró, incrédula. Elena tomó el documento y lo revisó. Esto huele a trampa. Está armado por alguien con poder, y todos sabemos quién. El nombre de Héctor flotó en el aire sin pronunciarse. Adrián se sentó, con el rostro cargado de rabia y determinación. Quieren destruirme con la ley porque no pudieron con amenazas. Pero no lo lograrán. Lucía lo miró con los ojos húmedos. ¿Y si me llevan? ¿Y si nunca vuelvo a verte? Adrián la abrazó fuerte. No dejaré que eso ocurra. Voy a luchar en los tribunales, aunque me cueste todo. Esa tarde, los noticieros estallaron con la noticia. El magnate Adrián Montalvo enfrentará juicio por la custodia de su hija recién reconocida. El orfanato Santa Esperanza asegura que la niña está manipulada por intereses económicos. La opinión pública se dividió. Unos veían en Adrián a un hombre que recuperaba la humanidad, otros, a un millonario intentando adueñarse de una huérfana para limpiar su nombre. Mientras tanto, Héctor observaba las noticias desde su oficina con una copa en la mano. El juez que tomará el caso me debe favores. Esto está prácticamente ganado, dijo con una sonrisa fría. Pero en el consultorio del doctor Herrera, la historia era distinta. El anciano médico escribía un testimonio oficial, dispuesto a revelar cada detalle del nacimiento de Lucía y de la promesa incumplida de Adrián. La verdad debe salir a la luz, susurró, firmando el documento. Aunque me cueste caro. Esa misma noche, Lucía se arrodilló frente a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. Mamá, susurró.
tú dijiste que él cumpliría la promesa. Pero, ¿y si lo separan de mí antes de hacerlo? Sus lágrimas brillaban en la penumbra. Adrián, que escuchaba desde la puerta entreabierta, apretó los puños. Sabía que la batalla más dura aún estaba por comenzar. El tribunal estaba abarrotado. Cámaras de televisión, periodistas y curiosos se agolpaban en los pasillos. La noticia del juicio por la custodia de Lucía había paralizado al país. En el estrado, el juez, un hombre de mirada cansada y fama de inflexible, repasaba los documentos con gesto severo. A un lado estaba el director del orfanato, acompañado de abogados y, en la última fila, Héctor, oculto tras unas gafas oscuras, con una sonrisa apenas contenida. Al otro lado, Adrián entró de la mano de Lucía. Vestía un traje impecable, pero lo que más llamaba la atención era su gesto, no era el rostro del magnate arrogante de antaño, sino el de un padre dispuesto a todo. Elena los acompañaba como testigo. El juez golpeó la mesa con el mazo. Iniciamos audiencia. El orfanato alega que la menor está siendo utilizada con fines económicos. La defensa de Montalvo afirma que existe un vínculo biológico y afectivo. Escucharé pruebas. El abogado del orfanato se levantó primero. Su señoría, aunque se hable de promesas y recuerdos, lo único que importa aquí es la ley. Esta niña ha vivido bajo nuestra tutela, y su repentina aparición en la mansión de un magnate no puede considerarse casualidad. Aquí hay manipulación. Lucía bajó la mirada, apretando la pulsera de hilo rojo. Entonces se levantó el abogado de Adrián. Señor juez, la biología no miente. Las pruebas de ADN, aunque fueron manipuladas en su primer informe, ya han sido verificadas con un segundo análisis directo del laboratorio. El resultado es claro, Lucía es hija de Adrián Montalvo. Un murmullo recorrió la sala. El juez arqueó una ceja. ¿Y dónde está la prueba? El abogado presentó un sobresellado con las firmas correctas. El juez lo examinó con detalle. Esta vez no había falsificación posible. El director del orfanato palideció. Miró de reojo a Héctor, que frunció el ceño con furia. El doctor Herrera se levantó entonces, con la voz temblorosa pero firme. Yo atendí a Valeria Ríos en el hospital. Fui testigo de su lucha, de su dolor y de la promesa que Adrián Montalvo le hizo antes de desaparecer. Esta niña no es un invento, es la vida misma de esa promesa incumplida. Lucía levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Adrián le tomó la mano y la besó suavemente, frente a todos. Señor juez, dijo con voz firme, no pido dinero, ni herencia, ni títulos. Solo pido el derecho de darle a mi hija lo que le negué durante 11 años, un hogar. La sala quedó en silencio absoluto. El juez se inclinó hacia adelante, golpeó con el mazo y anunció. El tribunal deliberará. Pero mientras todos contenían el aliento, Héctor se levantó de su asiento y salió con prisa. Su plan se desmoronaba, pero aún le quedaba una carta oscura, si no podía ganar en la sala del juez, intentaría acabarlo todo fuera de ella. El tribunal había entrado en receso. Adrián y Lucía esperaban en una sala aparte, rodeados por un silencio cargado de tensión. Elena trataba de mantener la calma, aunque sabía que la sombra de Héctor aún rondaba cerca. Lucía se aferraba a la caja de lata contra su pecho. Papá, dijo por primera vez, con un hilo de voz. ¿Y si el juez decide que vuelva al orfanato? Adrián sintió un nudo en la garganta. La palabra papá lo atravesó con una mezcla de dolor y esperanza. No lo permitirá, le aseguró. Y aunque lo intenten, yo nunca dejaré que te arranquen de mi lado. Mientras tanto, en un callejón cercano al tribunal, Héctor hablaba por teléfono con un tono helado. Si la justicia no nos favorece, nos encargaremos nosotros. La niña no debe salir de esa corte con él. Del otro lado, una voz confirmó. Entendido. Prepararemos un accidente. Héctor colgó y encendió un cigarro, convencido de que era su última jugada. De vuelta en el tribunal, el juez regresó a la sala y retomó la audiencia. Tras revisar las pruebas de ADN, el testimonio médico y la documentación presentada, anunció, este tribunal reconoce legalmente a Lucía Ríos como hija biológica de Adrián Montalvo. Los aplausos estallaron en un sector del público, mientras los reporteros gritaban titulares. Lucía se tapó el rostro con las manos, llorando de emoción.
Adrián la abrazó con fuerza. Lo logramos, hija, susurró. Eres libre. Pero la alegría duró poco. Al salir del tribunal, la multitud de periodistas los rodeó. Guardias los escoltaban, pero entre la multitud se movía un hombre con chaqueta oscura y un gesto tenso. En su bolsillo brillaba el filo de una navaja. Elena lo vio y gritó. ¡Cuidado! El atacante se lanzó hacia Lucía, pero Adrián reaccionó con instinto. Se interpuso y recibió un corte en el brazo. El guardia redujo al agresor al instante y la multitud quedó en shock. Lucía, llorando, sostuvo el brazo ensangrentado de su padre. No me deje, por favor. No me deje. Adrián, con el rostro pálido, la miró con ternura. Nunca, te dejaré, susurró, antes de desmayarse. Los flashes de las cámaras capturaron la escena, el millonario que alguna vez fue acusado de arrogante y frío, protegiendo con su vida a la hija que había negado durante años. Y mientras la ambulancia llegaba, Héctor observaba desde lejos, escondido entre la multitud. Su plan había fracasado. Pero en sus ojos aún brillaba una furia peligrosa. La ambulancia avanzaba a toda prisa por las calles, escoltada por sirenas que cortaban el aire. Dentro, Adrián estaba recostado, con el brazo vendado, mientras Lucía no soltaba su mano ni un segundo. Aguante, papá, sollozaba. No me deje ahora que lo encontré. Adrián abrió los ojos, débil pero consciente, y sonrió con ternura. Prometí que nunca más te dejaría, y esta vez cumpliré. Elena, con lágrimas en los ojos, acarició el rostro de Lucía. Tu madre estaría orgullosa, pequeña. Su lucha no fue en vano. Horas más tarde, en la sala de hospital, los médicos confirmaron que la herida no era mortal. Adrián necesitaría reposo, pero estaba fuera de peligro. La noticia se difundió en todo el país, el millonario que había protegido a su hija con su propio cuerpo se convirtió en símbolo de redención. Los noticieros ya no hablaban de un escándalo, sino de una historia que conmovía corazones. De magnate implacable a padre protector, la historia de Adrián Montalvo y su hija perdida. Lucía permaneció junto a la cama hasta que él despertó. Le mostró la caja de lata y la pulsera roja. Mamá decía que cuando encontrara la rosa, usted cumpliría la promesa. ¿Ya lo hizo? Adrián, con la voz aún débil, tomó la mano de su hija y la apretó. Sí, hija mía. Hoy, al elegirte sobre todo lo demás, la promesa está cumplida. Lucía sonrió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. Por primera vez en años, no se sintió huérfana. Elena los observaba en silencio, con una paz que jamás había sentido. En un rincón del hospital, esposado y custodiado por la policía, estaba Héctor. El intento de atentado había salido mal y los testigos lo señalaron como el autor intelectual. Su mirada era un torbellino de odio y derrota. Lo tuviste todo, Héctor, dijo Adrián al verlo, antes de volver su atención a Lucía. Pero olvidaste lo más importante, la familia. El tiempo pasó. Días después, Adrián y Lucía regresaron a la mansión. Esta vez no había prensa hostigando, sino vecinos y trabajadores que los recibieron con aplausos. Las rosas blancas del jardín brillaban al sol, como testigos de un nuevo comienzo. Lucía corrió entre ellas, riendo por primera vez en mucho tiempo. Adrián la siguió con paso lento, pero firme, y la levantó en brazos. Bienvenida a casa, hija. Ella lo abrazó con fuerza. Gracias por cumplir la promesa de mamá. La cámara imaginaria se elevó sobre el jardín, mostrando la mansión bañada de luz y a la niña que, después de tanto dolor, finalmente encontró un lugar al que llamar hogar. Moraleja, el dinero puede construir imperios, pero solo el amor cumple las promesas que trascienden el tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas más relatos como este. Comparte este video con alguien especial y déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias que inspiran y conmueven.